sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Siguiendo con una de las temáticas que más amo hacer en este canal, desde que puedo encontrar un sinfín de videos que no pude explicar de manera heterosexual en The Cook, tenía la necesidad de realizarles una segunda parte, en la que pudiera hacerles ver algunos momentos que escaparon de nuestra capacidad de explicar lógicamente sus acciones, y hacerles entender que en definitiva, ellos no pueden ser solo amigos, justo como nos los dejaron ver durante uno de sus conciertos, donde Taehyun, al aprovechar a levantarle la camisa a Jungkook para que los fans enloquecieran con sus abdominales, no evitó pasar minuciosamente sus dedos por toda la extensión a pesar de que la camisa ya estaba lo suficientemente para arriba para que esa acción no hiciera demasiada falta, a como Taehyun lo hizo ver. Lo que por supuesto causó la euforia de los demás y una grata pero verdadera costumbre que Jungkook nos hizo ver en sus suaves facciones, pues la forma en la que ni siquiera tales cercanías podrían hacer que una incomodidad apareciera entre los dos, ya que uno de los momentos que más me hacen confirmar que no podría explicar de manera heterosexual definitivamente tendría que ser la ocasión exacta en la que Jungkook, al empujar sus caderas hacia arriba durante la coreografía de Blood, Sweat and Tears, mientras Taehyun estaba realizando su parte de la canción, logró tener un efecto positivo en las reacciones que Taehyun tuvo al alzar las cejas y sonreír de una forma bastante extraña. Y ya si hablamos de cómo durante este clip, Jungkook aparentó tomar la caja que Taehyun les entregó por debajo y terminó llevando a propósito su mano para tomarla de Taehyun en un supuesto accidente, no deja de parecer realmente gracioso la reacción tan asustada de Taehyun. Incluso para la época de Butter y el detrás de lo que la empresa no quiso incluir durante el MV, me sigue pareciendo uno de los actos más interesantes en cuanto vemos cómo Taehyun pegó todo de sí hacia Jungkook y ambos no pudieron encontrar ningún tipo de incomodidad en esa cercanía que todavía no puede explicar de manera heterosexual, ya que desde que vimos cómo Jungkook hasta disfrutó de la forma en la que Taehyun intentó adivinar quién era durante el episodio 117 de BTS Run y su pequeña sonrisa dijo todo lo que pensábamos, lo dejó aún más claro. ¿Y qué se supone que quieren que piense cuando vemos la reacción de Jungkook tan tensa al sentir la mano pesada de Taehyun sobre su rodilla y esa sutil pero indiscutible acaricia? Es evidente que Jungkook no puede ocultar cuánto Taehyun llama su atención, aun si puede encontrarse haciendo nada durante el rodaje de On y esa vestimenta que en definitiva hizo que Jungkook literalmente dejara de parpadear para poder mirarlo de arriba a abajo y escanearlo lo más que sus pensamientos podrían procesarlo, pues la forma en la que Jungkook intentó verse lo más inafectado posible después de que Taehyun lo jalara por la corbata y sus rostros quedaran demasiado cerca del otro, no deja de parecerme lo más extraño de todo. Ahora, hablando más acerca de cosas que de verdad jamás voy a poder explicar, sin duda podría decir que desde que The Cook comenzó a entonar juntos y Taehyun por consiguiente hiciera un movimiento hacia adelante, justo donde la mano de Jungkook se movió instintivamente también durante su nota alta, fue suficiente razón para que Taehyun dejara de hacer lo que estaba haciendo y lo mirara bastante desconcertado, mientras lo apuntaba y miraba en dirección a Jin para saber si también lo había percibido, aunque ninguno de los dos parecía entender por qué Taehyun estaba tan nervioso con respecto a eso. Lo que fue similar a cuando Taehyun intentó hacer la misma pose de Jungkook, pero en un lugar que aparentemente no estaba preparado para eso, lo que fue el causante de sus nerviosismos y sus risas, aunque lo que verdaderamente me hace cuestionar la falta de explicaciones que no podemos darle a esos momentos, simplemente pueden venir desde que Jungkook hizo ese tipo de gesto raro cuando Taehyun comenzó a jugar con su oreja en una entrevista y se dieron cuenta de que había una cámara apuntando hacia ellos desde arriba, lo que solo pudo alertar a Taehyun y hacer que Jungkook mirara de esa forma poco convencional. Incluso cuando Jungkook comenzó a molestar a Taehyun golpeando su silla con el anillo en su dedo meñique, y el choque solo hacía que Taehyun se pusiera ansioso ante el ruido y tuviera que recurrir a empujar el brazo de un insistente Jungkook, que no hizo más que seguir haciéndolo de una forma más castrosa, hasta que Taehyun llevó extrañamente la palma de su mano a ese específico lugar que logró envolverlo en un juego demasiado raro para unos simples amigos. Ya que hablando precisamente de cómo Jimin preguntó que si estaba usando ropa interior por lo cortos que eran los shorts que Taehyun dijo que sí estaba usando y dejaba al descubierto sus piernas, fue lo que explicó de manera poco heterosexual el por qué Jungkook en ningún momento pudo dejar de ver hacia abajo en cada oportunidad que tuvo, como si sus ojos tuvieran vida propia y fuera incapaz de controlar las ganas que tenía de seguir mirando eso que tanto estaba llamando su atención durante todo el largo live. Lo que solo confirma que The Cook definitivamente jamás tendría un momento explicado de manera heterosexual.